Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre los problemas que se van a encontrar los pilotos de Fórmula 1 de cara a conducir los coches de 2022, que de hecho son problemas que ya hemos estado viendo en los test de Barcelona y luego en los test de Bahrein. Así que vamos con la intro y os doy todos los detalles. Para los que estén un poco despistados o todavía no estén al día de la nueva reglamentación de Fórmula 1 que ha entrado este año en 2022 y que cambia los coches por completo, lo que dicta es que van a tener más protagonismo de cara a generar carga aerodinámica en el suelo del coche que en los alerones. A modo de referencia, antes se estimaba que teníamos un 33% de generación de carga en el alerón trasero, un 33% en el suelo y un 33% en el alerón delantero, que no es exactamente así porque el alerón trasero, por ejemplo, genera más que el delantero en cuanto a downforce puro, pero bueno, para que nos hagamos a la idea. Y este año se han cambiado esas referencias a 25% en cada alerón y 50% en el fondo plano o en el suelo, porque este año ese fondo no es del todo plano. Por lo tanto, lo que nos encontramos es que en ese suelo vamos a pasar de un tercio de la generación de carga aerodinámica a un 50%, es decir, a la mitad, que ya os digo, es más o menos aproximado, pero que nos sirve para entender un poco el contexto actual. Esto tiene varias implicaciones. La primera de ellas es el balance aerodinámico. Ahora tenemos un balance general bastante más centrado. Antes teníamos una generación de carga aerodinámica mayor en el extremo delantero, que es el alerón delantero, y en el extremo trasero, que es ese otro alerón. Por lo tanto, según tú vas metiendo el coche en curva y el coche se va girando, el balance, la carga aerodinámica que tú generas y también el empuje hacia atrás, que es el drag, va variando. Por lo tanto, podías encontrar un coche que al principio era muy complicado meterlo en curva, pero luego se te cruzaba muy fácil porque el balance del coche iba variando. Además, según vas girando el coche, el aire ya no choca frontalmente contra los alerones, sino que lo va haciendo de forma un poco más diagonal, un poco más cruzada. Por lo tanto, la manera de generar carga aerodinámica iba cambiando. Ahora no, ahora tenemos mucha más carga generada por una pieza que está situada en el centro del coche, un poquito más atrasada, pero prácticamente en el centro del coche, que es el suelo que trabaja junto con el difusor, y por lo tanto ese giro no nos va afectando tanto en cuanto al balance, sí a la pérdida de carga aerodinámica, porque evidentemente según vas girando y vas perdiendo velocidad no entra tanto aire ahí, pero el balance es un poquito más estable, podríamos decir en ese sentido. Sin embargo, no es todo tan bonito. Esto sería algo ideal, esto sería algo bueno, algo positivo, pero tenemos otras implicaciones bastante importantes. La primera es en cuanto a los alerones. Los alerones funcionan muy bien porque, como cualquier elemento aerodinámico, va aumentando la carga aerodinámica que generan exponencialmente con la velocidad. Pero no es del todo así porque según tú vas aumentando la velocidad, el aire va chocando todavía más fuerte contra esos alerones y se produce la famosa deflexión, es decir, se van doblando para que nos entendamos los alerones. Por lo tanto, según vas aumentando la velocidad y llegas a velocidades muy altas, que esto solo se consigue en recta, el alerón se va deflectando y se va doblando hacia atrás y por lo tanto generas menos downforce, algo que te da igual porque tú no quieres carga aerodinámica en recta, pero lo que sí quieres es una reducción del drag, de la resistencia aerodinámica, y eso sí que se consigue porque lógicamente si el alerón se va doblando, cada vez va chocando menos aire contra ese alerón. Es como tener un alerón menos inclinado. Cuanto más inclinas el alerón, más carga aerodinámica generas, pero también más arrastre, más resistencia aerodinámica al avance. Por lo tanto, los alerones son ideales. A alta velocidad no genero drag, a baja velocidad genero mucho downforce. Por lo tanto, en recta voy muy rápido y en curva también voy muy rápido. Pero a esos alerones que funcionan también le hemos quitado protagonismo y se lo hemos dado al suelo, que funciona al contrario, por desgracia. El suelo, pues cuando vamos aumentando la velocidad, lo que va a hacer es reducir su sección, es decir, el espacio que queda entre el propio suelo del coche y el asfalto. Por lo tanto, según vas aumentando la velocidad, hay más empuje del aire hacia abajo del coche, por lo tanto se reduce, trabajando con las suspensiones, evidentemente, el espacio que queda por debajo del coche. Por lo tanto, al disminuir esa sección, el aire tiene que ir más rápido porque no cabe tanto aire, como ya os he explicado en otros vídeos, y por lo tanto, al ir más rápido, genera todavía más succión, por lo tanto, más carga aerodinámica. Es decir, la carga aerodinámica por el suelo se retroalimenta con la velocidad. Por lo tanto, al final de una recta muy larga, estamos generando mucha carga aerodinámica, que es algo que realmente no nos hace ni bien ni mal, realmente no nos importa, porque esto tampoco genera mucho drag, que sí que nos importaría. El problema lo tenemos en el famoso porpoising o el marsopeo o como lo queramos llamar, ¿no? Que son esos botes, y básicamente es que al final de la recta pues se comprime tanto el coche que se bloquea el aire. Pero bueno, en mi canal, si os interesa mucho este tipo de información, pues tenéis un vídeo, ¿vale? Si buscáis a ver Caro en YouTube os saldrá por ahí algún vídeo mío, pues explico el porpoising con más detalle. Pero a lo que vamos en este vídeo es que cuando nosotros tenemos muy baja velocidad, al contrario de cuando estamos al final de una recta, es decir, cuando estamos en curva, es cuando sí que nos interesa esa carga aerodinámica. ¿Y qué pasa con el suelo? Que se levanta porque vamos
a menor velocidad, por lo tanto estamos generando menos carga aerodinámica, por lo tanto el suelo tiende a levantarse. Además, en frenada pura hay una transferencia de peso hacia adelante, que es lo que se conoce como cabeceo. O sea, si vais con vuestro coche de calle y pegáis un frenazo, lo vais a notar muy fácil. La parte del morro del coche se tiende a aplastar y la parte trasera se tiende a expandir. Pues eso es el cabeceo. ¿Qué significa esto? Que estamos expandiendo la parte trasera, por lo tanto generamos una sección mayor, por lo tanto el aire va más lento, es decir, no tiene que ir tan rápido porque tiene mucha sección para cruzarlo, ¿no? Para que nos entendamos, y por lo tanto generamos menos carga aerodinámica todavía. Por lo tanto, el suelo a alta velocidad genera mucha carga, algo que nos da igual, y a baja velocidad genera muy poca carga, entre comillas, algo que sí que nos afecta negativamente. Por lo tanto, es al revés de los alerones. Esto ha provocado fundamentalmente dos problemas. El primero de ellos es un subviraje tremendo en entrada a curva, lo que significa que a los pilotos les cuesta mucho meter el coche en curva, sobre todo cuando es una curva muy lenta, por esto que hemos dicho del efecto suelo, y además cuando es una cuesta abajo, que evidentemente pues ahí siempre tiende el coche a irse hacia afuera, ¿no? Que es el subviraje por definición. Por lo tanto, ahí nos encontramos un problema muy grave. ¿Por qué viene esto? Pues en primer lugar, por lo que hemos mencionado del efecto suelo, que cuando disminuimos mucho la velocidad y además estamos frenando muy fuerte para entrar en esa curva tan lenta, la sección entre el suelo y el asfalto es mayor, por lo tanto estamos generando menos carga aerodinámica. Además el difusor también está un poco más levantado, no funciona tan bien. Entonces, bueno, tenemos una serie de problemas aerodinámicos que lo que resulta es que tenemos menos carga aerodinámica, lo que se traduce en menos agarre, menos empuje del aire hacia abajo, por lo tanto los neumáticos agarran menos. Y además tenemos otro problema, y es que hemos perdido mucha carga en el tren delantero, no solo porque los alerones ya de por sí generen menos carga aerodinámica, sino porque los hemos levantado mucho. Hemos hecho esto para que por debajo del alerón se pueda colar mucho aire y vaya directamente al suelo, que es a lo que le tenemos que dar protagonismo con este nuevo concepto. El problema viene que si tú levantas mucho los alerones van a generar menos carga aerodinámica, porque antes, aunque no sea la función a lo mejor principal, aunque depende del concepto, puede que sí, el aire que va por debajo del alerón también genera un poquito de efecto suelo, incluso genera depresiones que hace que, bueno, el aire empuje hacia abajo ese alerón delantero, ¿no? Y por lo tanto tengamos más agarre en las ruedas delanteras. Si levantas ese alerón delantero y te queda un espacio muy abierto por abajo, sí que vas a poder llevar más aire al suelo, pero el alerón como tal va a generar menos carga aerodinámica. Si el alerón delantero tiene menos carga aerodinámica, tienes menos agarre en las ruedas delanteras. Y tú imagínate que vas a entrar en una curva y se te bloquean las ruedas delanteras porque has pisado muy fuerte el freno y se te bloquean. ¿Qué va a pasar? Pues que te vayas largo, el subviraje más extremo. Pues algo un poquito más reducido es lo que tenemos actualmente en la Fórmula 1, y por eso vemos que los pilotos tienen que frenar muchísimo, tienen que estar muy lento y metiendo muy poco a poco giro de volante, pero llegando mucho a un extremo, ¿no?, de giro, porque si no el coche no entra en curva. Y ese es uno de los grandes problemas que nos vamos a encontrar en los Fórmula 1, que además está agravado, ojo, con que los coches pesan más. Si pesa más el coche, tenemos mayor fuerza de inercia, que esta inercia se opone a cualquier cambio en velocidad o en dirección que tú quieras hacer. Por lo tanto, que tú quieres frenar, pues la inercia te empujará hacia adelante. Ya nos cuesta más entrar en curva y ya tenemos más subviraje. Y además, si tú quieres girar el coche, pues te va a costar mucho más girarlo, por lo tanto, más subviraje todavía. Así que este peso, que ha aumentado bastante los nuevos Fórmula 1, también agrava aún más el problema. Por lo tanto, en esta curva lenta vamos a ver que probablemente las cojan mucho más despacio, porque es muy complicado meter estos coches comparados con el año anterior, por supuesto, en curvas de este estilo. Si lo comparamos con un coche cualquiera, un turismo, pues estos coches de Fórmula 1 la verdad que entran bastante bien en curva, por supuesto. Y luego tenemos un problema que parece contrario, pero no lo es tanto, y es sobreviraje en salida de curva. Es decir, que cuando dan gas los pilotos para salir de una curva, sobre todo en curva lenta, el coche tiende a cruzarse. Y digo que parece lo contrario porque al final es el sobreviraje, pues es lo contrario al subviraje, ¿no? Y si a ti te cuesta meter mucho el coche en curva, parece raro que luego cuando quieras salir a la más mínima el coche se te cruce, y que es como si girase demasiado. Pero vienen las dos cosas relacionadas por el mismo problema, y es la pérdida de agarre en el tren delantero. Si tú tienes una tracción trasera, como son estos Fórmula 1, y estás saliendo de una curva, es decir, el coche está girado y tú aprietas el acelerador, sin mucho agarre en el tren delantero, lo que va a pasar es que este tren trasero, que sí que tiene agarre, tenga mucho empuje y tienda a adelantar al otro tren delantero que no tiene tanto agarre. Si tuviese agarre, pues lo podrías controlar. Y de hecho, cuando apretases el acelerador, empujaría todo, si las cuatro ruedas estuviesen agarrando. Lo que pasa es que las delanteras tienen menos agarre, por lo tanto el coche tiende a cruzarse muy fácil. Esto viene, punto número 1, por esa pérdida de carga aerodinámica que hemos visto.
sobre todo en el tren delantero, porque luego en el tren trasero, al acelerar, tenemos una transferencia de peso contraria, que también lo podemos notar con nuestro coche de calle. Si tú pisas el acelerador muy fuerte, lo que vas a notar es que de repente el morro del coche se levanta, ¿no? Y la parte trasera se agacha. Pues eso pasa a la Fórmula 1, solo que bajo unos límites mucho más pequeños. Por lo tanto, si aplastas el coche de atrás y lo levantas delante, vas a generar más carga por efecto suelo en la parte trasera que la delantera. Por lo tanto, más agarre en el tren motriz, que es el tren trasero, y menos agarre en el tren directriz, que es el tren delantero. Por lo tanto, es muy fácil perder el control. En resumen, si tienes una tracción trasera y además poco agarre en el tren delantero, pues en cuanto pises un poco el gas, el coche se va a descontrolar. Y está todo muy relacionado con esa pérdida de agarre en el tren delantero por culpa de los alerones y por culpa de la nueva reglamentación. Así que veremos cómo lo solucionan, porque no es un tema nada fácil. Esto era todo lo que os quería contar de los problemas de pilotaje que nos vamos a encontrar en los Fórmula 1 2022, que además se va a notar mucho, sobre todo cuando veamos pérdida del coche, cuando veamos algún trompo, cuando vemos que los pilotos se van largo en la entrada de curva, pues va a llamar bastante la atención. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido cosas. Si queréis aprender más, pues ya sabéis que tengo una academia que se llama Level Up Academy, que son cursos online. Os lo he contado en otros vídeos también, que si os interesa el tema de Fórmula 1 y automovilismo en general, los temas más técnicos, pues le podéis echar un vistazo, que tengo allí muchísimos cursos online. Y nada, a los demás, pues encantado de que os hayáis quedado hasta el final del vídeo acompañándome y nos vemos en los siguientes.